Ya. Amén, gloria a Dios, amados hermanos. El tema del día de hoy es Camina en Fe. Hemos estado trabajando ahorita de la enseñanza del domingo, los devocionales de la semana, ¿verdad? Bueno, con el de ayer comenzamos una serie que precisamente trata, ¿verdad?, sobre la enseñanza del domingo, de andar en el Espíritu. Y pareciera que el devocional del día de hoy es ajeno a eso, y no, 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 no. Obviamente, si andamos en el Espíritu, obviamente vamos a caminar en fe, ¿sí? Y si caminamos en fe, no caminamos en temores ni con temores. Caminamos con seguridad, con certeza, una certeza que viene de lo que realmente tú crees, de las promesas de Dios, ¿sí? eh, Poniendo como objetivo la primordial, que es estar con Él la eternidad. Y eso, lo demás, sabes que es añadidura y es ganancia. Y si tú te enfocas en tu objetivo, ¿verdad?, de estar permanentemente o eternamente con el Señor, como la principal promesa, como el principal fundamento de nuestra fe, entonces consideras muy seriamente la importancia de andar en el Espíritu. Y veíamos que entonces andar en el Espíritu, una de las principales características, si no es que es la más importante, es ser guiado, dirigido, conducido, instruido por el Espíritu Santo en toda nuestra vida ahora en Cristo Jesús. No, estar en el Espíritu deja fuera el pasado, ayuda a sanar las heridas del pasado, restablece nuestra condición como creación de Dios, ¿verdad? Ya no podemos tener en mente nuestra vida pecaminosa y mucho menos andar en vida de pecado, porque ahora, ¿verdad? Sabemos y entendemos que esas promesas que Dios nos ha hecho vienen como retribución, bueno, más bien no, vienen como paga, como recompensa, este, eh, por someternos al Señor, ¿verdad? Por obedecer cabal y plenamente al Señor. El día de ayer comenzamos la serie de devocionales de la iglesia. El día de hoy, muy interesante, ¿verdad? El hecho de entender que si Dios te manda a hacer algo y tú caminas en fe, andas en el Espíritu, inmediatamente obedeces, ya no cuestionas, no titubeas, no titubeas, porque sabes que lo que Dios te demande de aquí hasta que Él tome de acciones sobre tu vida, es por tu bien, es por tu bien. No tienes que tener la menor duda de que si Dios te dice salta, debes de saltar. Ahora, lo que sí tienes que tener mucha certeza es que es Dios el que te lo esté pidiendo, no el pastor, no la denominación, no tu organización religiosa, no Dios. Porque a veces corremos y saltamos, ¿verdad? En el entendimiento del hombre, movidos por nuestras emociones y no por nuestra fe. Nos tiene que quedar claro que si no andamos en el Espíritu, va a ser muy complicado escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y doblemente complicado entender y obedecer la voz de Dios. Es que tú, ¿para Por qué le eso dices el eso? Porque Señor como si yo le hubiera dicho cómo entrar. es muy Te insistente en el Nuevo pasas. Testamento cuando dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu nos va a decir, nos va a instruir. Y Jesús es muy preciso en decir, pero también ten cuidado cómo oyes. Tienes que tener cuidado cómo oyes. Deben coincidir conmigo, amados hermanos, que es muy diferente escuchar en nuestras emociones, ¿verdad?, que escuchar en nuestra fe. Eso igual se traduce que como escuchemos es como andamos, ¿verdad? Nos seguimos moviendo en emociones o realmente ya practicamos en fe lo que hemos creído, ¿sí? Nuestra cabalidad, nuestra comunión con Dios. Y ahora es nuestro diario vivir, sabedores que el Espíritu es el que se encarga de todo, de todo. Y entonces debemos tener la certeza de que ahora verdaderamente caminas por fe, ¿sí? Verdaderamente caminas por fe, confías plenamente en el Señor.
¿Estás plenamente seguro que tu comunicación es legítima con Dios y que lo que escuchas de Él a través de la palabra es certeza, es verdad, es por tu bien y te conviene? Eso en automático, amados hermanos, debería de quitar nuestros temores que tenemos en la vida, las incertidumbres, las dudas, porque no podemos negar que todos las tenemos. Todos tenemos miedos, inseguridades, dudas, ¿sí? Y el peor del caso es que muchas veces dejamos que estas, ¿verdad? Dirijan nuestras vidas. Les permitimos que nos impidan hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y digo, religiosamente le podemos poner el nombre que sea, el pretexto que sea, pero una cosa sí tenemos que estar seguros de que conscientes somos que no estamos haciendo como Dios manda. Y debería ser una pregunta, el por qué, ¿sí? ¿El por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué? A lo mejor eh, deberíamos tener un tiempo, ¿verdad? En mi caso soy casado, a lo mejor, no sé, llega un momento en que me siento con mi esposa y le digo, amor, ¿realmente cómo estamos? ¿Cómo es nuestra situación? A esta altura de nuestra vida, de nuestro caminar en Cristo, de nuestro andar en nuestro matrimonio, verdaderamente cómo estamos, cómo es nuestra relación. ¿Estamos viviendo legítimamente nuestro matrimonio o hay áreas que ya se volvieron costumbre o hay áreas que ya damos por hecho o damos por sentado? Recientemente, creo que el mes pasado, el matrimonio mandaba devocionales al respecto. El matrimonio que cae en la dinámica de dar todo por sentado está perdiendo su matrimonio, ¿sí? Está perdiendo su matrimonio. Entonces, nuestra relación en el Señor tiene que ser igual, no tienes que dar por sentado que Dios ya sabe que estás mal, no tienes que dar por sentado de que el Señor tarde o temprano se va a enterar, no, no, debemos recurrir a Él. Señor, probablemente sé que ya sabes esta circunstancia, pero yo vengo ante ti a exponértela. Sabes que no estoy haciendo como tú me has mandado. Sabes de antemano, Señor, que he flaqueado en muchas circunstancias. Sabes que he abandonado mi tiempo de oración. Sabes que te busco únicamente cuando tengo el chamaco atravesado, Padre. Y me está cayendo el 20 que eso no es correcto. Vengo ante ti, Padre, ¿cómo estamos? Házmelo saber, ¿sí? Pero a veces, lo digo con todo respeto, amada iglesia, a veces todavía no terminamos la primera carta de peticiones cuando nos presentamos a él ya con la segunda, y con lo desesperados que somos, híjole, se complica la relación, ¿no? Miren, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace algunos años, mi esposita me preguntaba, oye, tú no eres muy habido en tus cumpleaños, te da igual si hacemos algo o no. Y yo quisiera este año participar de esa parte de tu vida y quisiera que me dijeras qué te gustaría. Entonces tomé la charla de mi esposa, le digo, mira, hace muchísimos años cuando yo era niño, recuerdo un cumpleaños que para mi vida fue muy especial. Y en ese cumpleaños mi mamá me preparó un pastel, y fue un pastel que para mí hasta hoy en día ha sido el más delicioso que he comido, digo. Y le platicaba cómo era un pastel, le llaman a arcoíris, que trae por dentro del pan, trae chochitos de colores y todavía se recubre con chantilly y todavía le echan más chochitos de colores. Y me dice, este año voy a complacerte. Por X o Y, no, nunca llegó ese pastel. Ya pasaron 4 años y no ha llegado ese pastel. Y yo podría decir, sí, ¿y para qué me prometió? ¿Verdad? Si no lo iba a cumplir, ¿verdad? Y a lo mejor este año me sorprende con ese pastel. Imagínense que yo diga, pues sí, ya fácil lo haces cuando me vaya yo a morir, ya para qué, ya cuando tenga yo azúcar y no lo pueda disfrutar. A veces, aunque no lo queramos aceptar, hermanos, así estamos con Dios. Así estamos con Dios.
¿verdad? O bien poder decir a mi esposa, gracias, mi amor, ¿verdad? Porque me estás deleitando este día con este pastel. No me importa si los años pasados, por X o Y no se pudo. Sé que tu intención no era no darme el pastel, y a lo mejor dentro de ella dice, la verdad se me había olvidado, pero yo estoy disfrutando el momento de la promesa, de recibir la promesa. Cuidado, amados hermanos, si no mediamos cómo está nuestra relación con Dios, si no nos interesa saber de parte de Dios, ¿verdad?, cómo estamos con Él, puede pasar eso. Pero ya para qué, ¿eh? Entonces, imagínense que ese tema de esa rebeldía, ¿verdad? Por mi falta de comprensión, por mi falta de paciencia, por mi falta de soportar, hubiera llevado a un problema más grande, ¿verdad? Ah, nunca me hiciste mi pastel, y que no sé qué tanto, y quiero el divorcio, y nos separamos, ¿no? Y después, hermano, no, es que la dejé por esto, pues siempre voy a tener causas, ¿no? Y que me digan, no, pero la hermana ha cambiado. Ah, pues sí, pues ya, ¿para qué la cambiaste, señor? ¿Eh? La debiste haber cambiado cuando estaba conmigo. Ahorita, pues no sé ni con quién esté, ¿y para qué la cambiaste? Siempre te pedí que la cambiaras para mí. Ese ejemplo, hermanos. ¿Ah? Y vuelvo y repito, en serio, analiza el tema y vas a ver que indirectamente muchas veces así actuamos con el Señor. No tenemos paciencia. Queremos que nos resuelva así, pero no estamos caminando en fe, ni estamos caminando en el Espíritu. ¿Cómo quieren que eso funcione? ¿Cómo quieren que eso funcione? Es como si dijéramos a Dios, tú haz tu trabajo, que esa es tu chamba, y yo lo resolveré lo mío, y ya cuando tenga el tema encima, pues ya veo y te busco. ¿Cómo creen? No, no puede funcionar así. La fe no puede ser eso, ¿sí? Entonces, es tiempo de salir de nuestras emociones y verdaderamente caminar en fe, verdaderamente caminar, andar en el Espíritu. Es la única manera. Y por eso el Señor prácticamente pareciera que es parte de su propósito en nuestra vida. Y de esa manera vamos a dejar de caminar en temores, ¿sí? Vamos a impedir que esos temores, esas inseguridades gobiernen nuestra vida, ¿sí? Igual que Daniel en el pozo de los leones. Así nos va a tocar enfrentar muchas circunstancias, ¿sí?, que amenazan con destruirnos a nosotros, a nuestra forma de vida en Cristo Jesús. Pero tenemos dos opciones: o sucumbimos a esos ataques por miedo, por no determinarnos verdaderamente a caminar en nuestra fe, a andar en el Espíritu, o nos levantamos en victoria y avanzamos, ¿verdad?, retomando verdaderamente nuestra fe, haciendo a un lado nuestras emociones, quitando ya nuestros apegos para echar abajo esos temores. Miren, uno de los temas muy importantes en el matrimonio es la comunicación. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo sé que estoy sacando muchos ejemplos de los matrimonios, pero es importante. Miren, en ese tema de la comunicación, enseñamos en matrimonios que de una u otra manera nos comunicamos. Incluso si no hablamos, nos estamos comunicando. Y podemos hablar mucho y no comunicarnos nada, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Miren, esos temores, lo que tratan de lograr en nosotros es que dejemos de cumplir la gran tarea y la gran comisión que es predicar el evangelio, ¿sí? Y nos lleva a tener confusiones de creer que posiblemente, pues sí, hablamos por todos lados el evangelio, pero no lo estamos viviendo, ¿sí? Y cuando nos vemos sorprendidos por lo que sea, pues inventamos cosas, no, no, pues es que tú no pones los ojos en mí, yo fallo, porque yo soy humano, yo soy un mortal. Tú pon los ojos en Cristo, que eres el inmortal, para tratar de justificar lo que verdaderamente sabemos no estamos haciendo correctamente, ¿sí? Sí, predicamos aquí, predicamos allá, le hablamos hasta en las tortillas, a todos están en la cola, pero no reforzamos ese predicar, ese evangelio con nuestro testimonio. Dejamos mucho que desear. Estamos distantes de lo que eh, predicamos por todos lados. Distantes, distantes.
Y cada quien va a poder tener sus propios argumentos para estar así, ¿no? Y la mayoría de esos es de que pues no somos perfectos, fallamos, ¿no? Y nadie está peleado con eso. El tema que quiero llegar es que esos temores, lo principal que tratan de lograr en nosotros es que prediquemos el evangelio como debe de ser, ¿sí? Con palabra y con vida, testimonio vivo, que no nos avergoncemos. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y no tenemos temor de que nuestra familia se burle, no tenemos temor de que nuestros amigos nos dejen de hablar, no tenemos temor de las consecuencias que conlleve defender mi fe, porque ahora ya no camino con temores, camino en fe. Y sé que es el Señor el que va a acomodar todo en su perfecta voluntad y en el perfecto control que Él tiene de las cosas. Y entonces posiblemente en un futuro el Señor nos dé el discernimiento de saber de qué nos libró o ponga en el camino a las personas que desde antes, que posiblemente les causó un poco de incomodidad el hecho que yo me volviera a Cristo, ¿verdad? Pero que tienen que estar en mi vida. Y las va a poner en un futuro, las va a poner adelante y te va a traer gozo, a decir gracias, Padre, porque nunca me imaginé que mi amiga que dejó de hablarme porque me volví cristiana, ahora la has alcanzado para la gloria de Cristo y compartimos nuestra misma fe. O bien, de plano, no la vuelve a poner en tu camino, pero te va a hacer saber de qué te libró, de qué te guardó. Entonces, muchas veces, amados hermanos, por el temor, por no caminar en la fe, eh, pasamos por alto eh, muchas cuestiones con las cuales el Señor nos quiere bendecir. Dejamos pasar muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque esos temores nos hace dudar si efectivamente era o no de Dios, o esos temores nos hace valernos de garantías meramente humanas, creyendo que viene de Dios, atándonos, esclavizándonos, ¿verdad? A maldiciones meramente terrenales y en ocasiones hasta demoníacas. ¿Sí? Vamos a la palabra. Libro de los Hechos, hermanos. ¿Sí? Miren, voy a leerlo desde el principio para abrazar el contexto, pero lo medular del tema, de lo que estamos viendo, viene a partir del versículo 23. Miren, pero vamos a leer desde el principio. ¿Qué capítulo, Dice, perdón, pastor? desde el capítulo 4, Hechos 4. Dice la palabra del Señor así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice, y les echaron mano. Esto les pasa a Pedro y a Juan. Dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. O sea, fíjense, en el predicar de Pedro y Juan en ese momento, 5,000 se convirtieron a Cristo. Pero eso incomodó al grupo de los saduceos. Recuerden que los saduceos los caracteriza porque ellos no creen en la resurrección, ¿verdad? Pero era tanto su enojo de lo que estaba haciendo el Señor a través de Pedro y Juan, que van por la guardia y demandan que los encarcele, acusándolos, igual que en el tiempo de Jesús, ¿verdad? De estar incitando al pueblo a la rebeldía. Y miren, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y fíjense quién es más. A ver si se les hace conocidos los nombres. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Conocidísimos esos nombres, ¿no? Anás y Caifás. Miren, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Entonces, aquí viene lo que estamos hablando de la prédica del domingo y lo que llevamos de los devocionales de ayer y hoy. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, no dice que Pedro en su valentía, en su bravura, en el carácter que lo caracterizaba por ser un celote. No, no. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo de Israel y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Nunca recularon de su fe, a pesar de ya verse en peligro. Ya sabían lo que le había pasado a Jesús y estaban enfrente de aquellos que le habían crucificado. ¿Qué crees que esperaba Pedro y Juan? Ser crucificados, ser azotados, ¿sí? Y después muertos. ¿Ah? Pero fíjense como lleno del Espíritu Santo. Es importante, hermanos, no pasar por alto esto porque es lo que estamos viendo. Y en la fe con la que caminaban, dicen, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan ya no tenían duda de su promesa. Por eso, ¿verdad? Andando en el Espíritu, podían manifestar esto con tanta libertad, aún sabedores que lo que les seguía pudiese haber sido la muerte. Pero lo vimos hace rato, ¿va? Por eso refería a Daniel, porque aunque ese sea el destino final que el mundo tiene para ti en su finita manera de pensar, aún de eso Dios te puede librar. Como vamos más adelante, que lo hizo con Pedro y Juan. Sabemos que posteriormente tuvieron que morir, pero también sabemos que posiblemente de una manera conceptuada en otra dialéctica más común de Pedro, prácticamente estaban participando de lo que en un momento Pablo también participó, ¿sí? Cuando dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo mismo estaban participando estos dos discípulos, ¿sí? Con menos, a lo mejor con menos, no sé, sazón en las palabras por la manera de ser de Pedro. Pero estamos en su determinación viendo que estaba consciente de ello y no tenía problema para eso. Y dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, aquí lo está diciendo la propia palabra, lo que estoy tratando de explicar, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? Esa manera de caminar de ellos en su fe y de andar en el Espíritu hacía que la gente reconociera, aún con su poco léxico, esos hombres son gente de Jesús. Hoy en día deberían decir, hey, esos hombres, esa iglesia, son hijos de Dios. ¿Sí? Pero si estamos siendo consumidos por nuestras dudas, estamos siendo consumidos por nuestras inconsistencias, debemos de saber que no podemos participar de la fe correctamente, ¿sí? Y por lo tanto nuestro testimonio está así, ¿sí? Estoy trabajando en los devocionales para matrimonio, estamos en una serie muy, muy bonita y uno de los que viene más adelante se llama el síndrome del sube y baja. Si como familia en Cristo no caminamos en el mismo sentir, ¿verdad? Hay esto. Entonces, si alguna vez participaron del sub y baja, ¿qué pasaba si el compañero del otro lado se movía repentinamente? ¿Verdad? Salías volando, ¿sí? Entonces, así andamos, ¿sí? Entonces, si yo me muevo más abruptamente para acá, tú tienes la necesidad de recorrerte más, y si te aviso y si no, pues te caes.
Y eso es lo importante de entender, que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común y lo principal que ellos tenían era el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros, amados hermanos, ahorita vamos a seguir con la lectura. Tenemos que desear superar nuestros miedos, ¿sí? Porque si no, te vas a percatar que estos miedos te arrastran hacia un fondo, hacia las profundidades de los abismos, ¿verdad? En los cuales no vas a tener una visión clara y contundente de la victoria que a través del sacrificio de Jesús ya se dio a tu vida. Entonces, ponemos en duda ese sacrificio y lo llevamos a nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ya ni tenemos certeza si Cristo viene o no, y andamos, y luego todavía las malas enseñanzas que hacen que el cristiano está más preocupado por saber si la tierra es redonda o cuadrada o plana o hexagonal, no sé qué tanto, si los extraterrestres son reales, si existen otras dimensiones, tanta basura que está invadiendo los temores de los que no se han determinado caminar en fe, de los que no se han determinado darle el control al Espíritu Santo, ¿sí? Y es curioso entonces, entre hermanos en la fe, estar hablando de conspiraciones de ovnis y y que si los fulanos y que si los perenganos y que han ocultado, pues obviamente dice que el mundo quiere verdaderamente destruirte, pues nunca se va a conducir con la verdad. Entonces es increíble que si sabemos de antemano que el mundo no se va a conducir con la verdad, ¿verdad? Porque está gobernado por el príncipe de la mentira, ¿por qué creerle cuando tienes en tus manos la verdad absoluta que es la palabra de Dios? Sí, pero no podemos ver la palabra de Dios como esa verdad absoluta si estamos llenos de conflictos, si estamos llenos de temores y obviamente si no caminamos en fe. Si no caminamos en fe. Entonces, ¿verdad? Te vas a percatar cómo ese nefasto temor crece y crece cada vez más, ¿verdad? Sí. Y se vuelve intenso, se vuelve intenso. Y cuando te das cuenta, ya te estás negando a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Estás en una total rebeldía, sin importar que te congregues cada 8 días, que no debes dejar de hacerlo, obviamente, sin importar que salgas de 25 horas de oración y 36 de ayuno. Si no estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, estás en rebeldía, amado oyente. ¿Sí? Mira, si tú a tu hijo le dices, ¿verdad? Haz esto, por favor, lava los trastes. Y desde que el niño te dice, sí, ahorita que tenga tiempo, ya está desobedeciendo. Ya está desobedeciendo. Punto, que se acabó. No importa si los lava a las 12 de la noche, si los lava a la 1 de la mañana. Si tú en un momento, en este preciso momento, le das una orden a tu hijo y tu hijo te dice, ay, espérame tantito, ya te está desobedeciendo. ¿Sí? Peor el caso si el hijo te dice, déjame pensar a ver si me conviene. O si te dice, bueno, si los lavo, ¿qué me das a cambio? Peor tantito, porque entonces estás tratando de hacer manito de puerco para obtener algo de su interés particular en algo que ni siquiera debe ser una obligación, debería ser cooperación, ¿sí? Y a veces, amados hermanos, con apatía, con negligencia, y peor es el caso, a veces con pleno conocimiento, así le decimos a Dios, ahorita, confírmalo 20,000 veces, ¿verdad? Yo sé que posiblemente podrás decir, ¿verdad? Como lo hizo con ese profeta, ¿verdad? Señor, si mañana amanece nublado y mi perro me pide comer hablando, lo hago. Estás en tu derecho. Pero una cuestión, si te digo, amado oyente, en estos tiempos no. En estos tiempos no. Porque hoy tienes lo que en aquel tiempo del Antiguo Testamento esos varones no tenían. ¿Sí? Una comunión, o deberíamos tener una comunión, ¿verdad? Completamente y eternamente con el Espíritu Santo. No tendrías hoy en día por qué dudar si Dios te dice, ve y pide perdón hoy, haz esto ya. No deberías de tener conflicto, tendrías que salir a obedecer inmediatamente.
Deshazte de esto, suelta los apegos, libérate de aquello. Inmediatamente debería estar presto para obedecer y terminar y decir, Señor, ¿qué más necesitas que yo haga? Ojo, no es, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? No, Señor, ¿qué más necesitas que yo haga? Porque ahora estás convencido, ¿verdad? Que lo que Dios necesita es que tú estés bien y debes estar convencido que todo lo que hagas en aparente, ¿verdad? Este mandato del Señor es por tu bien. Y eso es caminar en fe. Ya no dudas, ya no cuestionas, ya ni siquiera te quieres ser sabio sobre la palabra tratando de ver si tiene razón Dios o no. Simplemente obedeces porque ahora el Espíritu Santo inmediatamente te va a decir, viene de Dios. Esto es de Dios. ¿Sí? Por esa comunión que tienes. ¿Verdad? Y yo sé que en el proceso podríamos equivocarnos, pero también la palabra de Dios dice que va a llegar el momento que es tanta nuestra comunión con el Espíritu que ya no te vas a equivocar. Así dice la Escritura, ¿eh? No estoy mintiendo, amado oyente. Hay más de 10 citas bíblicas que dice el Señor que ya no resbalarás más, ya no te vas a equivocar. Hay una donde advierte que mientras esto se conceptúa totalmente en tu mente y en tu corazón, vas a tropezar todavía poco. Pero una vez que verdaderamente la esencia del carácter de Dios toma el control de tu vida, dice la palabra, ya no vas a tropezar, ya no vas a tropezar. Las cosas externas no van a cambiar, simplemente ahora el que ha cambiado eres tú. Tu perspectiva es única, porque es la perspectiva de Dios. Y tú sabes que Él ve las cosas de manera diferente. Lo explica en su palabra, ¿sí? Lo explica en su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Mira, amado oyente, amados hermanos, si tu fe en este momento no te lleva a conectarte a los devocionales, si tu fe en este momento no te lleva a ir a la iglesia los domingos, dudo mucho que esa fe te lleve a la eternidad. No creo, no creo. Y la verdad, amados hermanos, podemos ahorita extendernos y aterrizar bíblicamente lo que te estoy compartiendo, pero sabes que lo que te estoy hablando es cierto. Si tu fe en este momento, ¿verdad? Si tu caminar en este momento no te lleva a buscar la llenura del Señor, no te lleva a ir a los temas, a conectarte a los devocionales, a asistir a matrimonios, a asistir a varones, a asistir a mujeres, ¿verdad? No te lleva a asistir a la oración, amado oyente, esa fe no creo que te lleve a la eternidad. Por eso el Señor dice, déjese de engañar. Entonces, tiene que ser importante para ti valorar realmente cómo está tu fe. Has traspasado la barrera de las emociones y ahora verdaderamente deseas, vives en contentamiento tu nueva vida en Cristo Jesús o como amanezca el día. Tienes que meditarlo. Tienes que verdaderamente comprometerte a entender eso. Si tú crees que el diablo está interesado en tu alma, no, hermano, a Dios no le importa tu alma. Digo, perdón, al diablo no le importa tu alma. En serio, él quiere que la pierdas. No le sirve de nada tu alma. Él quiere que no te sirva a ti. Él quiere que no te salves. ¿Sí? No le importa tu alma. Simplemente quiere que no la tengas, que la pierdas. ¿Sí? Entonces, tú tienes que empezar a sopesar eso. Realmente, ¿cómo está tu situación en fe? ¿Cómo está tu situación en el Espíritu Santo? ¿Cómo buscas las cosas del Espíritu? ¿Cómo te relacionas con el Espíritu? Porque es la manera que ahora te va a enseñar a caminar en los caminos del Señor. ¿Sí? De otra manera, pues porque salió el sol, pues porque no salió el sol, pues porque pasó la mosca, pues porque no pasó. Nunca te va a costar trabajo entrar en el contentamiento de tu Señor. ¿Sí?
Entonces, por eso la iglesia primitiva es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Si, si la mentira, si el temor te ha hecho ver por muy alto el ejemplo de Jesús, pues nos deja el ejemplo de la iglesia primitiva, ¿sí? Tú y yo no somos la primera generación de cristianos que enfrenta temor. Esos hermanos, ¿verdad? Eran perseguidos, eran azotados, era una persecución permanente, ¿sí? Pero en el libro de los Hechos, el Señor nos enseña cómo resistieron a esos temores, cómo resistieron a la persecución y a la muerte, ¿sí? Nos lo enseña. Vamos a seguir leyendo. Miren, entonces, versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, ¿sí? Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Este pensar, este diálogo era entre las personas que ya mencionamos sus nombres y otros tantos más, que en su momento no precisaron así respecto al testimonio de Jesús. ¿Ah? Lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de hacer obras en nombre de Belcebú. Aquí estaban diciendo, ciertamente, lo que han dicho estos hombres no lo podemos negar y ha cautivado, ¿verdad? La admiración de todos. Y entre ellos 5,000 convertidos. Yo siento que 5,000 convertidos en nuestros tiempos. ¡Wow! Imagínate en los tiempos de Pedro y Juan. ¿Mm? Lo que hace caminar en fe. ¿Te puedes imaginar el número de 5,000 conversos en una prédica? Por favor, hermanos. Sí, por favor. Hoy Dios nos permite ministrar a uno y wow, se siente maravilloso, ¿verdad? Imagínate cuando venzamos verdaderamente ese temor, ¿verdad? Que nos impide testificar y verdaderamente predicar un legítimo evangelio. No tan solo con palabrerías, no, no, con el fundamento que es Cristo, con el testimonio de Jesús reflejado en nuestras vidas. Y miren, 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, ¿sí? Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Eh? Hoy en día, ¿qué se repite? Hoy en día, si tú te acercas a una persona a hablarle de Cristo, te pide que hablen de Dios, pero no te acepta hablar de Jesús. ¿Te ha pasado? Se está repitiendo, amada iglesia. Ese es el trabajo de Satanás, desvirtuar la obra de Jesús. Y la mentira que ahorita se está gestando, ya no tan solo en la católica, sino también en grupos cristianos, de desmentir que el diablo es real. ¿Sí? Si tú equivocamente, ¿verdad? Caemos en esas mentiras, vas a bajar la guardia. ¿Por qué? Pues ¿para qué te proteges de algo que ya no existe? Piense nada más la astucia del enemigo, pero el Señor nos manda que nosotros seamos doblemente astutos, ¿sí? Pero a la vez humildes y sensatos, ¿sí? Algo que no tiene el que se cree muy astuto, ¿sí? Satanás se cree muy astuto, pero no tiene humildad y no tiene sensatez. Es lo que nos diferencia de ese ente malévolo. Pero ¿qué provecho le estamos sacando si estamos en constantes temores? ¿Y si será? ¿Y si me dejan de hablar? ¿Y si mi familia me deja de hablar? ¿Y si mi novio me deja? No puedes caminar en fe. No puedes caminar en fe. La palabra de Dios dice, aquel que tiene en mayor alta estima todo lo que no sea relativo a mí, no es digno de mí.
y no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Sí? No podemos caminar en fe con esas circunstancias de que, pues a lo mejor nada más poquito, a lo mejor si no me comprometo mucho y nada más me la sobrellevo, estoy bien con Dios y estoy bien con este. No, no, no. La palabra dice que a dos amos sirve, con ninguno de los dos, o tarde o temprano con alguno de los dos, va a terminar mal. Va a terminar mal. La pregunta aquí es, nosotros que ya hemos recibido la bendición del Señor, que hemos sido persuadidos por su palabra, ¿quién nos interesaría no perder? ¿O con quién nos interesaría no terminar mal? Vamos a verlo. Aquí estos varones nos ponen el ejemplo. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No me importa si no estamos bien con ustedes, no nos importa si no salimos de la cárcel, no nos interesa si de aquí nos matan como a nuestro Señor. No vamos a dejar de hablar y de ser como Él. Háganle como quieran. Y a lo mejor ahí estaba la esposa de Pedro. No digas barbaridades, diles que sí, que ya te vas a callar tu bocota tan grandota que tienes, si no, ¿quién me va a mantener? Piensa en tus hijos. ¿Eh? Y tú, Juan, estás joven, no desperdicies tu vida como este bueno para nada. Diles que sí, que ya no vas a hablar de él y vámonos a la casa. No, ellos dijeron, hagan lo que tengan que hacer. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que voy a dejar de hablar de mi Señor? ¿Cómo creen que voy a dejar de testificar de mi Señor? ¿Cómo creen que voy a dejar de luchar para ser como mi Señor? Ni lo piensen. Así que no aceptamos su oferta. No la aceptamos. Y fíjense, como sabían que no iban a poder tener nada en contra de ellos, como en su momento lo supieron de Jesús, porque sabían que de Jesús no tenían nada en contra, por eso inventaron testigos falsos, lo soltaron, pero lo soltaron sobre amenaza. Dice, ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, ¿sí? Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bien, no está ganando el tiempo, hermanos. Vayamos al versículo 29. Voy a ir desde el 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Dice, Señor, no permitas que esto llene de temor a tus siervos, que nos impida. Ya les dije, expliqué en un principio, no tan solo hablar, testificar tu palabra. ¿Sí? Amado oyente, la respuesta a tus profundos temores, ¿va? No es ceder ante la amenaza, ¿sí? No es ceder ante el menosprecio, sino por el contrario, levantarte y avanzar con valentía, ¿sí? A pesar del temor que estés sintiendo, ¿sí? Enfréntate directamente a esos temores, pero en fe, confiando plenamente en Jesús, fijando tu objetivo en la vida eterna y buscando, por ello, la llenura del Espíritu Santo con el cual debemos andar permanentemente. La única oportunidad que tenemos de deshacernos de nuestros temores, amados hermanos, es confiar plenamente en Dios. Es confiar plenamente en Dios. Vamos a terminar. No olvidemos esto. Dios no va a dividir el agua frente a ti hasta que des tu primer paso. Así como lo hizo por Elías y Eliseo en Segunda de Reyes 2:8. Llévenselo de tarea. Si tú das, ¿verdad?
ese paso de fe, si tú te determinas hoy en esta tarde a dar verdaderamente ese paso de fe, en adelante el Señor te mostrará el camino. Y no tan solo eso, lo caminará contigo. Lo caminará contigo. Es una de sus promesas. Es una de sus promesas. ¿Sí? Pero esto no va a suceder si por causa de los temores estás congelado y todavía parte en rebeldía. Da tu paso de fe esta tarde. ¿Sí? Y sé testigo de cómo tus temores se desmoronan ante la presencia de nuestro Dios. Y a partir de hoy permite que Dios guíe tus pasos a través de su Espíritu Santo. Es la única manera, amada iglesia, de poder caminar en fe. Todo lo demás son emociones. Dios bendice, amados hermanos. Dios les guarde. Gracias por tomarse el tiempo. Espero esto sea de gran bendición para sus vidas y que nos sentemos a meditar, a analizar, nos sentemos ante el Señor y digamos, Señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación, Señor? Muéstrame. Pero dispuestos a determinarnos a dar ese paso de fe. Por favor, hermana Delfis, despídanos en oración. Amén. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de tu siervo, Señor, que diligentemente, Señor, en esta tarde, Señor, nos compartió de tu palabra, Señor. Si hay en nuestro corazón, Señor, temor, Padre, a través de nuestra fe en ti, Jesús, sé que será desechada, Padre Santo, y a través de tu Espíritu Santo, en andar y caminar en fe, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que tuvieron bien conectarse en esta tarde, Señor. Que sea de bendición, Señor, esta palabra que hoy hemos recibido, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, Señor, y desechando todo aquello que tú nos mandas a hacer, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, por esta hermosa tarde, Señor, que pudimos, Señor, estar unidos, Señor, en un espíritu, Señor, a través de esta enseñanza, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias, Bendiciones. pastor. Muchas Bendiciones. gracias, pastor. Bendiciones a todos. El Señor les guarde. Gracias, Rosita. Bendiciones.